Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que honestamente tenía muchas ganas de hacer. Y bueno, ya vieron el título, ¿verdad? Demet Özdemir Can Yaman lo probó todo y yo perdoné. ¿Por qué lo hizo? Un título jugoso, ¿eh? Ya sé que muchos de ustedes están pensando. Uy, esta chica se puso intensa, ¿pero de qué está hablando? Y sí, les entiendo, la curiosidad es normal. Pero tranquilos que aquí vamos a desglosar todo con calma, con buena onda, y sobre todo con muchísimo drama turco porque de eso se trata este canal. En este vídeo vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más queridos y, sí, también más controversiales, especialmente cuando hablamos de sus relaciones pasadas y lo que la prensa turca y los fans han especulado sobre ellas. Y es que, como ya saben, la farándula turca es un mundo aparte. Pero no se preocupen. No vamos a juzgar a nadie. Lo que vamos a hacer es analizar, entender y sobre todo divertirnos con toda la información que tenemos disponible. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo que para mí es súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta lo que ven, si disfrutan de este tipo de contenido, si quieren estar al día con todos los chismecitos turcos, con análisis, con reacciones a novelas. Suscríbanse, denle a la campanita. Así no se pierden ningún vídeo y yo, por supuesto, me siento muy feliz de tenerlos por aquí, compartiendo esta pasión por las series turcas. Así que ya saben. Suscríbanse, denle al like y compartan este vídeo con sus amigos, ya que están aquí. Ahora sí. Empecemos. Bueno, el asunto es el siguiente: todos sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron compañeros de reparto en la exitosa serie Erkenci, conocida también como Pájaro Soñador. Y sí, la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía, los fans se volvían locos, y todo el mundo soñaba con que su amor traspasara la ficción. Y aunque en un principio los rumores de romance eran muy fuertes, y las pruebas eran bastante convincentes, las cosas, aparentemente, no terminaron de la mejor manera. Se dice, se rumorea, se cuenta que hubo ciertos conflictos, ciertas actitudes que no terminaron de cuajar, y la relación, si es que alguna vez existió de verdad, se enfrió. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué lo probó todo? ¿Y por qué yo perdoné? Pues bien, aquí es donde entra la interpretación, la especulación y el juego de palabras. En el contexto de la frase «lo probó todo» podría referirse a varias cosas. Podría referirse a la fama, a la experiencia, a las oportunidades que ambos actores tuvieron gracias a la serie. Erkenci fue un boom a nivel mundial y catapultó a Demet y Can a la cima del estrellato. Ambos probaron las mieles del éxito, de la popularidad, de los contratos millonarios. Pero también, y aquí es donde entra la parte más jugosa, podríamos decir, lo probó todo podría referirse a la intensidad de la relación, a la química innegable que existía entre ellos. Quizás la frase se refiere a las posibles pruebas, rumores, especulaciones, y todo lo que se ha dicho sobre la supuesta relación sentimental que vivieron. Y aquí es donde el yo perdoné toma protagonismo. ¿Quién es ese yo? ¿Qué se necesita perdonar? La verdad es que en el mundo de la farándula, y especialmente en la turca, es muy común que se inventen y se especulen muchas cosas. A veces la prensa exagera, a veces los fans interpretan, y a veces, simplemente, las cosas no son lo que parecen. Perdonar podría referirse a perdonar las acciones de Can, si es que alguna vez hubo algo que perdonar, o perdonar la forma en que la prensa manejó la situación, o incluso perdonar la decepción que sintieron algunos fans al ver que la relación no se concretaba. La realidad es que la relación entre Demet y Can, a día de hoy, es inexistente. Después de la serie se distanciaron, y cada uno siguió su camino. Demet se casó, tuvo un divorcio mediático, y ahora está en otra etapa de su vida. Can, por su parte, ha tenido otras relaciones, ha protagonizado otras series, y ha seguido construyendo su carrera. Entonces, ¿por qué hice este vídeo? ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque creo que es importante entender que más allá de las especulaciones, de los rumores, y de las historias que nos venden, hay personas detrás de todo esto. Demet y Can son personas con sentimientos, con vidas privadas, y con el derecho a vivir sus vidas como quieran. Y aunque nos encante el drama, aunque nos guste especular, y aunque nos entretenga el chismecito, es importante recordar que no lo sabemos todo, y que la verdad, muchas veces, se esconde detrás de las cámaras. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado.
Intenté hacer un análisis ligero, divertido, sin juicios y sobre todo, respetuoso. Me interesa mucho saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que Hab o algo más allá de la amistad? ¿Tienen alguna teoría sobre el lo probó todo y el yo perdoné? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y siempre trato de responder a todos sus comentarios. Así que para terminar, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, gente linda. Como lo prometido es deuda, y este tema de Demet Özdemir y Can Yaman, y ese título tan intrigante, nos ha dejado a todos con la curiosidad a flor de piel, vamos a profundizar un poco más en el asunto. Ya hemos hablado de la premisa general, pero ahora quiero sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las teorías, y en todo ese caldo de cultivo que rodea a estas dos estrellas turcas. Prepárense porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco la explosión de Erkenci-Kuş, un antes y un después asterisco asterisco. Antes de hablar de lo probó todo y del yo perdoné, es fundamental entender el contexto. Erkenci-Kuş no fue solo una serie más, fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus peleas apasionadas, todo conquistó al público. Y la química entre Demet y Can era, sin duda, el ingrediente secreto. Era algo palpable, algo que trascendía la pantalla y que alimentaba las esperanzas de los fans. La serie, que se tradujo como Pájaro Soñador, se convirtió en un éxito internacional, con fans en todo el mundo. Y con ese éxito llegaron las portadas de revistas, las entrevistas, los eventos y, por supuesto, los rumores. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo se interpretó como evidencia de un romance secreto. Asterisco asterisco los rumores y las pruebas, realidad o fabricación, asterisco asterisco. Los rumores sobre una relación entre Demet y Can se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Se hablaba de citas románticas, de viajes juntos, de mensajes secretos en redes sociales. Algunos fans incluso crearon compilaciones de momentos supuestamente románticos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Sin embargo, la verdad, como siempre, es escurridiza. ¿Eran ciertas todas esas pruebas? ¿Eran realmente pruebas de un romance o simplemente interpretaciones exageradas de la cercanía que existe entre dos compañeros de trabajo que pasan mucho tiempo juntos? En el mundo de la farándula, es común que se manipulen fotos, que se inventen historias, o que se interpreten mal las situaciones. La prensa turca a veces puede ser implacable en su búsqueda de una buena noticia, y los fans, por su parte, suelen ser muy apasionados y susceptibles a la fantasía. Asterisco asterisco lo probó todo, ¿qué significa realmente asterisco asterisco? Llegamos al punto central del vídeo, la frase lo probó todo. Como ya mencioné, esta frase puede tener múltiples interpretaciones. Pero ¿cuáles son las posibilidades más probables? Asterisco 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 la fama y el éxito asterisco asterisco esta es la interpretación más obvia. Lo probó todo podría referirse a la fama, a la popularidad, a las oportunidades que les brindó Erkenci-Kuş. Ambos actores experimentaron el estrellato a nivel mundial. Vivieron el lujo, los contratos millonarios, los eventos glamorosos. En este sentido, lo probó todo, sería una referencia a la experiencia de ser una celebridad en la cima. Asterisco 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 la intensidad de la relación asterisco asterisco aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Podría referirse a la intensidad de la relación, a la química innegable que existía entre ellos. Quizás lo probó todo se refiera a la pasión, a la cercanía, a la conexión que compartían. Y en ese contexto, la frase podría implicar que vivieron una relación intensa, que experimentaron algo más allá de la amistad. Asterisco 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 la experimentación y el juego asterisco asterisco una tercera posibilidad es que lo probó todo, haga referencia a las diferentes facetas que experimentaron durante el rodaje y la promoción de la serie. Podría aludir a la exploración de la amistad, la camaradería, el profesionalismo y quizás también el coqueteo.
En este sentido, lo probó todo sería una forma de decir que exploraron al máximo todas las posibilidades de su relación. Asterisco 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 los rumores y las especulaciones asterisco asterisco la frase también podría hacer referencia a los rumores, las especulaciones y todo lo que se dijo sobre su supuesta relación. En este caso, lo probó todo implicaría que vivieron la experiencia de ser el centro de atención de la prensa y de los fans. Experimentaron el escrutinio, la presión, y la constante interpretación de sus acciones. Asterisco asterisco yo perdoné a quién y qué asterisco asterisco. El yo perdoné es la clave del misterio. ¿Quién es ese yo? ¿Qué se necesita perdonar? Aquí entran en juego varias posibilidades. Asterisco 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 perdonar a Khan asterisco asterisco podría ser que yo se refiera a Demet, y que ella esté perdonando a Khan por algo que haya ocurrido. Quizás por alguna actitud, alguna decisión, o algún comportamiento que no le gustó. Esta es la interpretación más dramática y la que más alimenta los rumores de una relación fallida. Asterisco 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 perdonar a la prensa asterisco asterisco otra posibilidad es que yo se refiera a Demet, y que esté perdonando a la prensa por la forma en que manejó la situación. Quizás por la exageración de los rumores, por la invasión de su privacidad, o por la constante especulación sobre su vida personal. Asterisco 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 perdonar a los fans asterisco asterisco yo podría referirse a Demet, y el perdón podría ser hacia los fans que se sintieron decepcionados al ver que la relación no se concretaba. O quizás perdonar a aquellos que crearon expectativas falsas o que fueron demasiado insistentes con el tema. Asterisco 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 perdonar a sí misma asterisco asterisco una interpretación más introspectiva es que yo sea Demet, y el perdón sea hacia sí misma. Quizás perdonándose por haber sido parte de esa historia, por haber alimentado los rumores, o por haber sentido algo más por Khan. Asterisco asterisco la realidad después de Erkentzicus caminos separados asterisco asterisco. Después del éxito de Erkentzicus, Demet y Khan tomaron caminos separados. Dejaron de trabajar juntos y sus vidas tomaron rumbos diferentes. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet continuó su carrera como actriz, protagonizando otras series exitosas. Se casó con Oğuzhan Koç y su matrimonio fue muy mediático con un divorcio posterior que acaparó titulares. Demet en la actualidad se muestra fuerte y enfocada en su trabajo, disfrutando de su vida y de su libertad. Asterisco 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 Khan Yaman asterisco asterisco Khan también continuó su carrera como actor, con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series y películas, y se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza. Khan ha tenido otras relaciones, y sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía. Asterisco asterisco porque este tema sigue interesando, asterisco asterisco. La historia de Demet y Khan sigue generando interés por varias razones. Asterisco 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 la química innegable asterisco asterisco la química entre ellos fue tan fuerte que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Asterisco 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 el misterio asterisco asterisco la ambigüedad sobre su relación fuera de la pantalla alimenta la especulación y la curiosidad. Asterisco 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 la naturaleza humana asterisco asterisco nos encanta el drama, el romance y las historias de amor. La historia de Demet y Khan tiene todos los ingredientes para cautivar al público. Asterisco 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 la influencia de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales han amplificado los rumores y las especulaciones, creando una comunidad de fans que siguen de cerca sus vidas. Asterisco asterisco conclusión, más allá del chismecito asterisco asterisco. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un reflejo de la complejidad de la farándula turca y de la fascinación que sentimos por las estrellas. Lo probó todo y yo perdoné son frases ambiguas que han alimentado la especulación y la curiosidad. Pero más allá de los rumores y las teorías, es importante recordar que Demet y Khan son personas con sentimientos, que merecen respeto y privacidad. Espero que este análisis más profundo les haya gustado. Recuerden que lo más importante es disfrutar del drama turco, pero sin olvidar la humanidad de las personas que están detrás de las cámaras. Y ahora sí. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Cuál es su teoría sobre lo probó todo y yo perdoné? No duden en dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Un abrazo gigante y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.